Muy buenas noches, amigos, amigas, queridos oyentes. Les saludo en el nombre del Señor. Estamos en esta Semana Santa celebrando la muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy es viernes y nos toca un tema muy importante en esta Semana Santa. El tema es Cristo en la cruz. Recordemos que ya Cristo ha pasado ese momento de sufrimiento, de pasión, hasta llegar a la cruz. Cristo está en la cruz, ahora está clavado, está allí, rodeado de mucha gente, multitud de gente. Jesucristo está en la cruz. ¿Cómo es que llegó Jesucristo a la cruz? ¿Cómo es que pudo haber pasado semejante cosa? ¿Cómo llegó Jesucristo a estar clavado allí en la cruz? Tengo dos puntos para tratar con ustedes en esta noche. Dos puntos importantes. El primero es: Cristo está en la cruz para perdonar nuestros pecados. El segundo punto es: Cristo está en la cruz y no tiene miedo a la muerte, sin temor a la muerte. Vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto: Cristo está en la cruz para perdonar. Nosotros en esta Semana Santa, en este Viernes Santo, recordamos mucho la muerte de Jesucristo. Para que Jesucristo haya llegado a la cruz, se ha movido una tremenda maquinaria del mal, una tremenda maquinaria de maldad, en la que entran varios elementos. Entra, por ejemplo, el elemento religioso, porque fueron los religiosos los que lo acusaron, fariseos y escribas. También entra el elemento del poder político, porque fue Herodes y fue Pilatos el que lo condenaron. También entra el elemento económico, porque fue Judas el que recibió las 30 monedas de plata. Entonces el poder económico también se confabuló para la muerte de Jesucristo. El poder espiritual no ha estado ajeno a esto, porque fue el diablo el que entró al corazón de Judas. Pero tampoco podemos obviar u olvidar el poder de las emociones. Los religiosos movieron a las masas para que se pongan contra de Jesucristo. Y movieron sus emociones, porque toda la gente allí sabía que Jesucristo había curado enfermos, había resucitado muertos, les había dado de comer en varias ocasiones 4.000 veces, 4.000 personas, 5.000 personas, panes y pescados. Habían comido de sus manos. Entonces la gente sabía que Jesucristo no es culpable, pero fueron movidos sus emociones y allí estaban gritando: crucifícale, crucifícale. El poder de las emociones es terrible. Y nos damos cuenta cuando nosotros somos movidos por nuestras emociones, podemos hacer cualquier cosa, en lugar de usar nuestro razonamiento. El poder de las emociones. Y otros elementos más entraron allí para que Jesucristo llegue a estar allí clavado en la cruz. Cristo está clavado en la cruz. Y allí dice algo muy bonito, muy importante, que demuestra y expresa el tremendo amor por nosotros, por la raza humana en general, pero por cada uno de nosotros en particular. Jesucristo dice: Padre, hace un clamor a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Permítame reflexionar en esta expresión de Jesucristo. Jesucristo nos enseña dos cosas. Dos cosas nos enseña Jesucristo. En primer lugar,
nos enseña sobre el perdón. El perdón. El perdón que tiene que ver con el perdón de Dios, pero nos enseña también a nosotros cómo debemos ser nosotros. Nos enseña a perdonar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, nos enseña a perdonar al esposo, nos enseña a perdonar a los hijos, a los vecinos, a los que nos hacen daño, nos maltratan, nos hacen mal. Nos enseña sobre el perdón. El perdón de Dios tiene un acto, es un acto terapéutico, es un acto sanador. El que perdona es sanado, es curado. El que recibe perdón también es curado, es sanado. Y se va feliz a su casa, y se va feliz a su hogar. El perdón tiene unos resultados terapéuticos de sanidad. El Señor Jesucristo nos enseña a perdonar, nos enseña sobre el perdón. Recordemos que ¿a quiénes perdonó? Perdonó a los que le crucificaron, perdonó a los que le clavaron en las manos, a los que les pusieron espinas en la cabeza, a los que le escupieron, a los que le abofetearon, a los que le azotaron, a todos aquella multitud que decía, crucifícale, crucifícale. Jesucristo perdonó. Esas actitudes no han acabado en aquel entonces. Esas actitudes se han venido repitiendo a través de los siglos hasta nuestro tiempo. Entonces el clamor de Jesucristo, cuando dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, es hasta ahora. Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Sigue clamando a su Padre diciéndole, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Acaso ahora hay gente, no hay gente que se opone a Jesucristo? Hay gente que se opone a Jesucristo. Hay gente que se pone contra Jesucristo. Pero Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La otra parte, la otra cosa que nos enseña Jesucristo es acerca de los elementos que entran en nuestra alma, que es nuestra capacidad de razonar y nuestra capacidad de tomar decisiones. Y digo esto por una sola razón. Jesucristo dice allí, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora les pregunto, ¿será cierto que no saben lo que hacen? ¿No saben lo que hacen? Pues es verdad, no saben lo que hacen. Y allí están entrando estos dos elementos. El elemento de la razón, o sea, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. La multitud, la gente, allí tenía capacidad para pensar, pero su capacidad esta de pensar, de razonar, estaba en modo nulo, estaba como apagado, estaba velado, estaban ciegos. Entonces su capacidad de raciocinio fue enceguecida. Y por eso Jesucristo dice, no saben lo que hacen. Cuando un hombre viola a un niño, a una niña, cuando un hombre maltrata a su mujer, cuando las personas hacen daño a la gente, no están razonando, están nomás haciendo las cosas movidos por sus emociones. Perdónales porque no sabe lo que hace. Tiene vital importancia también para nuestro tiempo. También para nuestro tiempo. Hago un ejemplo. La gente ahora en esta pandemia del coronavirus, hay el mandato del presidente de no salir a la calle, aislamiento social. Pero ¿qué hace la gente? Sale a la calle, celebra, hace fiestas, toma, sale al campo, sale a hacer cosas. Si ellos supieran el daño que están haciendo,
Si ellos razonarían, no lo harían. Pero no están pensando, pues. Están movidos nomás por sus emociones. Jesucristo repite, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. El otro elemento es la capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones. La gente, como su razonamiento está velado, entonces toma decisiones por azar. Toma decisiones motivado por sus emociones, motivado porque la gente le dice una cosa, pero no razona, no piensa. La capacidad de decisión es un don que Dios nos ha dado para diferenciar en lo que es el bien y lo que es el mal, para diferenciar qué cosas buenas podemos hacer y qué cosas malas no podemos hacer. Sin embargo, miren pues, desde ese tiempo y desde mucho tiempo atrás, desde los inicios de la historia humana, Caín mató a su hermano. ¿Sí? Es decir, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de tomar decisiones, está como velado por el pecado. Y el pecado nos lleva a hacer cosas, mucho daño, y nos olvidamos de lo que sucede después. No razonamos qué va a pasar. No razonamos. Como en esta pandemia, la gente sale sin razonar, sin pensar bien, y toma decisiones y sale a la calle, pero después está enfermo. Las consecuencias vienen después. Los efectos vienen después. Y en eso no estamos pensando. Si pensaríamos en las consecuencias de nuestros actos, muchas cosas no las haríamos. Por eso, causa y efecto. Causa y efecto. Iniciamos algo, la gran maquinaria del mal se mueve. El poder político, el poder económico, el poder espiritual, todo se mueve para hacer daño. Cuando un hombre viola a una niña, no sabe la maquinaria del mal que está poniendo en marcha. Porque esa niña, cuando crece, eso va a hacerlo, pero multiplicado. Y va a hacer más daño. Ese niño maltratado, cuando era niño, cuando crece, va a hacerlo multiplicado. O sea, las consecuencias no las podemos imaginar. No las podemos imaginar. Y por eso Jesucristo dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, para terminar este primer punto, yo tengo tres cosas que resaltar. Tres cosas que Jesucristo nos dice con esta expresión, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En primer lugar, Jesucristo está en la cruz para perdonarnos a todo el mundo, todos los hombres y mujeres de todas partes, de todos los tiempos. Jesucristo está en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. En segundo lugar, Jesucristo está allí para enseñarnos a perdonar, a enseñarnos sobre el perdón, enseñarnos a perdonar a otros, enseñarnos a recibir perdón de otros, pero enseñarnos también a perdonarnos a nosotros mismos. Pero también está allí para enseñarnos que somos inconscientes de lo que estamos poniendo en marcha, de nuestra inconsciencia del mal. Y deberíamos ser más conscientes. Jesucristo nos está diciendo, no saben lo que hacen. Es decir, deberíamos saber, deberíamos entender, deberíamos reflexionar. Y todo está en la palabra del Señor. Jesucristo quiere que recibamos su perdón. El segundo punto para esta noche es Cristo en la cruz y no tiene miedo a la muerte. El segundo punto. Y esto también, mis hermanos, es interesante cuando nosotros leemos la palabra, cuando dice Él, ¿no?
Fueron sus últimos momentos, sus últimos segundos, minutos allí, y sus últimas palabras como hombre. Él clama allá a gran voz y él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Se acabó y expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dos cosas nos enseña esta expresión de Jesucristo. En primer lugar dice: Padre, en tus manos encomiendo. Ay, mis hermanos, esta expresión es sublime, es muy bonita. Es muy bonita, y yo estoy seguro que ustedes muchas veces lo han hecho en sus oraciones, en sus rezos, cuando han salido de su casa. Padre, en tus manos encomiendo mi día. Padre, en tus manos encomiendo mi salida. En tus manos encomiendo mi entrada. Claro, así es. Pero Jesucristo lo hizo con él, con su Padre, porque él tenía una confianza plena en su Padre, y por eso lo llama Padre. Esa relación de hijo y padre, esa relación que lo tenía de manera cotidiana, lo tenía de manera normal, en la mañana, en la noche, cuando descansaba, cuando sanaba enfermos, hacía milagros. Para él, ese era su Padre, el que le daba el poder, el que estaba con él, el que le acompañaba, el que caminaba con él. Eso nos recuerda al inicio de la historia humana. Cuando Dios crea al hombre, Dios crea al ser humano para tener comunión con él. Y por eso cuando crea, lo pone en el huerto y cada tarde va a visitar a Eva. Y ahí conversan, charlan, posiblemente tomaban café. Y charlando, riendo, contándose cómo fue el día. Pero una tarde, cuando vino Dios al huerto, no estaba Adán, no estaba Eva. ¿Qué pasó? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque entró el pecado. El pecado rompió la comunión de Dios con el hombre. Esa comunión que había entre Dios y los hombres fue rota por el pecado. Y a partir de ahí, nuestra comunión con Dios se ha distanciado. Estamos lejos. Pero eso nos recuerda que Jesucristo vino para restablecer y restaurar la comunión con Dios. Cuando Cristo viene, restaura la comunión con Dios. Por eso dice Jesucristo: hoy se ha acercado el reino de los cielos. Es una expresión que con la que Jesucristo comienza su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando muere en la cruz del Calvario, Él está muriendo por nosotros, para que ya nosotros no seamos condenados, porque Él quiere restablecer esa comunión con el Padre. Y Jesucristo allí dice al último: Padre, en esa comunión estrecha que tiene, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá que nosotros podamos tener también ese pensamiento, esa misma actitud con el Padre, como para decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi trabajo. Padre, en tus manos encomiendo mi día. Padre, en tus manos encomiendo mi salud ahora en medio de esta pandemia del coronavirus. En tus manos encomiendo a mis hijos que están saliendo de la calle, a mis hijas que van a estudiar, que van al mercado o que están en otras partes. En tus manos encomiendo. Que haya una comunión con Él, que podamos vivir día a día con el Padre, que nuestra comunión no sea solamente religiosa o cuando estamos en la iglesia, o una cosa mística, litúrgica solamente cuando estamos orando, y ahí sí es nuestro Padre, y después nos olvidamos del resto del día. No, que Él sea nuestro Padre en todo momento, las 24 horas del día. La segunda cosa que nos enseña este pasaje, esta expresión de Jesucristo cuando dice: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando uno escucha a Jesucristo decir esto, casi la dejamos escapar, casi se nos va, se nos escapa, porque estamos en un momento tenso. Pero Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué hay de su cuerpo? De su cuerpo físico. ¿Por qué no encomienda su cuerpo físico? El cuerpo físico, mis hermanos, es algo que no es que Jesucristo se haya olvidado, sino que Jesucristo es muy consciente de algo. Sabe que su cuerpo, el cuerpo físico, es hecho del polvo. ¿Ve? Sabe que todo ser humano viene de la tierra. Tú vienes del polvo de la tierra. La otra persona viene del polvo de la tierra. La otra persona viene del polvo de la tierra. Todos nosotros somos polvo de la tierra. Y al polvo vamos a volver. Isaías dice lo mismo. Job dice lo mismo. El sabio Salomón en Eclesiastés expresa, y él expresa, dice, somos del polvo y al polvo vamos a ir. Así es, somos hechos del polvo. Nos olvidamos nosotros de que somos hechos del polvo. Nos olvidamos que somos frágiles, que somos mortales. A este polvo, cuando Dios fue creando en el vientre de nuestra madre, nos dio Dios el aliento de vida, pero es una vida mortal. Por eso es que morimos. Es una vida temporal, no es eterna. Por eso estamos aquí con una vida temporal. Mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, cuando somos jóvenes, somos fuertes, ¿no? Creemos que somos inmortales. Creemos que nunca nos vamos a enfermar, que nunca vamos a sufrir un accidente. Pero no, va a ser bueno, nos va a hacer mucho bien recordar nuestra fragilidad. Va a hacer bien recordar que somos muy fáciles de quebrar, de romper. Cuando a una persona se le dice no, la persona se va resentida. Pero ya se quebró sus sentimientos, sus emociones. Ahora, el coronavirus. Somos frágiles. El presidente ha tenido que decretar aislamiento social porque somos frágiles, somos mortales, rápido, somos de morir. Y estamos muriendo. Y en el mundo entero está muriendo por miles y miles. Porque somos frágiles, somos mortales. Pero el espíritu que Dios creó, no. El espíritu no. El espíritu que Dios puso en esta mortalidad nuestra permanece. Y por eso Jesucristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque eso permanece. Llega, regresa, retorna a las manos de Dios. Retorna a las manos de Dios. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, había dos hombres con él. Uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve? Hermanos, no tengamos miedo a esta pandemia. No tengamos miedo a la muerte. La muerte es apenas la puerta para el ingreso a la eternidad con el Señor. Y digamos como Jesucristo, en medio de toda esta pandemia, en medio del terror que nos genera este mal, ahora en tiempo de la Semana Santa, recordando las palabras del Señor Jesucristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entreguémonos a Él, confiemos en Él plenamente y totalmente, y Él nos tendrá en sus manos para siempre. Que Dios les bendiga. Amén.